ahora tenemos disponible un nuevo modelo capaz de competir y mejorar la calidad de modelos como FluxCrea. Acaba de salir un increíble modelo que nos permitirá generar imágenes de muy alta calidad, en alta resolución, sin ninguna censura, con una alta capacidad de escribir textos, capaz de generar imágenes en una gran variedad de estilos, en local y gratis. Se trata del magnífico modelo Qwen Image. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si no tenéis un buen equipo pero queréis probar Qwen Image, os dejaré un enlace de la página de Hugging Face donde podréis hacer algunas pruebas gratuitas. Para usarlo en local vamos a utilizar el interface de usuario Comfy. Como casi siempre que sale un nuevo modelo, deberemos comenzar actualizando Comfy y todos los nodos que tengamos instalados. Lo haremos abriendo el manager y pulsando sobre el botón Update All. El modelo imagen de Qwen es un checkpoint muy grande que está diseñado originalmente para trabajar en tarjetas gráficas de 40 GB de VRAM. Como estáis viendo, la versión BF16 ocupa 40 GB de espacio. La versión cuantizada en FP8 ocupa algo más de 20 GB. Sin embargo, podemos descargar las versiones cuantizadas en GGUF. Os recomiendo la versión destilada que consume mucha menos memoria gráfica. Con cuantización Q2 y Q3 que funcionarán en tarjetas gráficas de 8 GB de VRAM hasta llegar a la cuantización Q8 que quizás pueda funcionar en gráficas de 18 GB de VRAM o más. Por ejemplo, para tarjetas gráficas de 12 GB de VRAM os recomiendo utilizar Q4 o Q5. También tenéis en la descripción del vídeo los checkpoints cuantizados en formato GGUF sin destilar, que consumen solo un poco más de memoria gráfica. Debéis descargar el modelo más apropiado para vuestra configuración de memoria gráfica. Si os sobra memoria gráfica, podéis pasar a un nivel superior. Una vez descargado el checkpoint, debéis moverlo a la carpeta Models, Diffusion Models. Debemos descargar también un modelo Text Encoder del tipo Clip específico para Qwen Image. Los tenéis disponibles en formato Shape Tensor sin cuantizar para tarjetas gráficas con mucha memoria VRAM, en formato FP8 y en formato GGUF con muchos tipos de cuantizaciones por si necesitáis ahorrar más memoria gráfica. Una vez descargado, lo moveremos a la carpeta Models Text Encoder. Por último, descargaremos el modelo BAE específico para Qwen Image. Lo moveremos a la carpeta Models BAE, como podéis ver en pantalla. Por último, debemos descargar también el Workflow. Una vez descargado, lo arrastramos dentro de la zona de trabajo de Comfy. Cerramos las ventanas que indican la falta de nodos e instalamos los nodos faltantes como seguro que ya sabéis. Pulsamos el botón Restart y seguimos las indicaciones. Estáis viendo en pantalla el proceso de forma muy acelerada. Vamos a ver cómo funciona el flujo de trabajo. Cargaremos nuestro checkpoint o modelo principal con uno de estos dos nodos. El primero permite leer modelos en formato GGUF. Si preferís utilizar modelos en formato Shape Tensors, deberéis seleccionarlo en este otro nodo. Si lo vais a utilizar de esta forma, debéis conectar el modelo al nodo Model Sampling. Si volvéis a utilizar modelos en formato GGUF, deberéis volver a enlazar estos dos nodos. Mi recomendación es usar como checkpoint el modelo en formato GGUF Distill o destilado, que además de ser más rápido, consume menos memoria gráfica. Algo parecido ocurre con los modelos Clip, donde podremos seleccionar modelos con formato Shape Tensors o con formato GGUF. Si tenéis poca memoria VRAM, será mejor utilizar los modelos GGUF. Deberéis unir el conector Clip a los nodos Prompt y Negative Prompt desde el nodo Clip que vayáis a utilizar. Mi recomendación es utilizar los modelos Clip en formato Shape Tensor, siempre que la cantidad de memoria gráfica os lo permita. A continuación seleccionaremos el modelo BAE que hemos descargado desde este nodo. Como siempre, introduciremos las indicaciones para crear la imagen utilizando el nodo Positive Prompt. Introduciremos las indicaciones negativas usando Negative Prompt. El valor recomendado de Model Sampling es de 3.5. Puedes aumentar este valor si estás obteniendo imágenes borrosas, oscuras o de mala calidad.
Reduciendo este valor podrás aumentar la cantidad de detalles de la imagen. En el Nodo Cast Sampler podremos cambiar el valor de la semilla, usar un valor fijo, aleatorio, etc. Con el valor Steps podremos ajustar el número de pasos. Obtendremos más calidad con un mayor número de pasos. 25 o 30 suele ser un buen valor para generar imágenes de alta calidad. Con 20 pasos conseguiremos imágenes de muy buena calidad. Podemos reducir aún más el número de pasos hasta un mínimo de 10, intercambiando la velocidad por una reducción de la calidad. El valor recomendado para CFG es de 2.5. Podremos reducir prácticamente a la mitad el tiempo de generación de la imagen ajustando CFG con el valor 1, pero la imagen generada tendrá menos calidad. El método de muestreo recomendado será Euler y el scheduler beta o simple. El valor de denoising debe permanecer siempre en 1. En estos dos nodos, width y height, ajustaremos la anchura y la altura respectivamente. Con este parámetro ajustaremos el número de imágenes que vamos a generar. Para hacer una prueba de calidad y velocidad, fijamos la semilla, ajustamos 20 pasos y CFG en 2.5. Pulsamos el botón Run y esperamos. Con mi tarjeta gráfica y estos primeros ajustes, el tiempo de renderizado ha sido un poco inferior a los 4 minutos. Para la siguiente prueba pondremos también 20 pasos, pero CFG con valor 1. Podemos ver cómo la imagen tiene menos calidad, pero el tiempo de generación se reduce prácticamente a la mitad. Para esta última prueba ajustaremos los pasos a 10 y mantenemos CFG a 1. De nuevo tenemos una calidad más baja, pero un tiempo inferior a 1 minuto. Para ver todo el potencial de Qwen Image, os voy a mostrar unas cuantas imágenes que he generado. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyarme, también os podéis hacer miembros. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.